Muchísimas gracias, Mabel, a ti y a todo el equipo del ICA de Bienestar Animal por esta invitación. Lamento sí los errores, también un poco de mi ignorancia en manejar Teams, pero bueno, vamos a arrancar. Entonces, comparto pantalla, Mabel. Doctora. Comparto mi pantalla, ¿cierto? Sí, comparte tu pantalla adelante, sí, señora. Bien, ahí están viendo mi presentación. Aún no vemos tu presentación. ¿Ya estás compartiendo pantalla? Sí. No, déjala, ¿No? descomparte y vuelve a compartir, por favor. Ok, compartí. ¿Qué se hizo? Ahora sí. ¿Y le doy en enviar en directo? No te preocupes, yo acá te pongo en directo. Ya dame un segundito, vamos a enviar tu presentación en directo. Listo, doctora, por favor, coloquémosla en modo presentación. Y pues bienvenidos a todos. Ahí sí. Ah, sí, ahora sí Listo, tiene un doctora. cuadrito rojo alrededor. Bueno, Sí, de señora, nuevo, adelante. muchísimas gracias por la invitación. Espero me escuchen bien. El tema que vengo a presentarles son los aspectos que representan los mayores desafíos en el bienestar de los peces de cultivo. El tema es específico hacia peces de cultivo, no hacia peces ornamentales, no hacia peces de pesca o de lagos de pesca deportivo. Como ya me anunció Mabel, mi nombre es Sandra Clemencia Pardo. Actualmente soy docente en la Universidad Nacional de Colombia y estoy coordinando un programa piscícola que tenemos en una de las fincas de la universidad que está localizada en Santa Fe de Antioquia. Allí tenemos un programa productivo con ánimos de capacitación, es decir, para que nuestros estudiantes de zootecnia y de otras carreras interesadas tengan la oportunidad de manipular los peces, sin que tengamos problemas con la empresa privada, que es difícil ingresar por todos los temas de bioseguridad. Entonces, en este programa tenemos una producción pequeña en sistema BioFlow con recirculación. Bien, la primera pregunta que nos hacemos cuando hablamos de bienestar animal en peces es si los peces sienten dolor. Y para llegar a esta respuesta se han hecho tres preguntas. La primera es si los peces tienen órganos para el dolor. La segunda pregunta es si hay una evidencia de cambio en el comportamiento cuando son sometidos a una agresión. Y si se han hecho estudios para medir algo como una hormona del estrés o del dolor. Entonces, ya hay suficiente evidencia científica y hay, por ejemplo, este libro que se llama Sufrimiento Animal y en el capítulo 10, esta autora habla sobre el dolor y el miedo en los peces y qué implicaciones tiene este conocimiento para que los humanos usemos los peces. Entonces, como seguramente ustedes ya saben de los órganos y de los receptores y de todas las hormonas, entonces podemos pasar a concluir que hoy tenemos suficiente evidencia científica sobre la presencia de receptores nociceptivos, pero también sobre las respuestas fisiológicas y comportamentales cuando un pez es sometido a dolor, a maltrato, e incluso se han medido cambios en la expresión de genes asociados con el dolor. Luego es evidente hoy en día que los peces sienten dolor. Esta es otra información también encontrada en otro artículo más antiguo que se llama La percepción del dolor en los peces. Bien. Una breve definición de bienestar animal en el ámbito de la acuicultura es estado general de salud física y mental, así como a su calidad de vida en un entorno determinado. En la acuicultura, como en las otras producciones animales, se relaciona con el cuidado y la atención que nosotros, los profesionales y los productores y los operarios, brindamos a los peces para garantizar que ellos vivan de una manera saludable y que no tengan sufrimiento innecesario. Esto está en un documento de un noruego que habla sobre el bienestar en salmón.
Entonces, de este material hemos sacado bastante información súper actualizada. Noble también dice que es importante que el bienestar animal no se limite a que no sufran, sino que también a que tengan una serie de experiencias positivas y que se puedan satisfacer las necesidades naturales de los animales. Entonces, lo que yo he querido abordar en esta conferencia son unos desafíos que presenta la producción acuícola para alcanzar el bienestar animal, y los he dividido en 3 tipos de desafíos. El primero de ellos es en el abordaje, en cómo los humanos abordamos el bienestar animal en los peces. El segundo grupo es en el tipo del animal, el tipo de animal con el cual nosotros trabajamos. Y tercero, asuntos propios de la actividad. El primero, entonces, en el abordaje, es el primer desafío, y ¿es el bienestar de los peces una percepción humana? ¿Es lo que yo creo como humana que a los peces les gusta? Yo, que soy un organismo terrestre, que me ahogo en el agua, que no me imagino lo que es vivir en el agua, ¿cómo hago para saber si eso es lo que los peces quieren? Yo digo, no, los peces necesitan agua calientica, o necesitan sombrita, o necesitan, porque es lo que yo me imagino que yo como humana requeriría. Entonces, ahí tenemos un gran error, y es que la experiencia real del bienestar animal se refiere a las condiciones reales en las que viven los animales. Cómo viven ellos en el agua, en el estanque, en la jaula, en el tanque, y cómo esas condiciones afectan su salud física y mental. Las del pez, no las mías. Y tenemos una situación adicional de desafío, y es que nosotros tenemos que enfocar en la comprensión de las necesidades y los comportamientos de las especies. Resalto en azul porque no es una especie. No hablamos del bienestar animal del bovino, y todas las razas son relativamente iguales. En cambio, aquí tenemos especies que son completamente diferentes entre ellas, a tal punto de pensar que un pez puede ser parecido a un conejo y otro pez puede ser parecido a un tigre, ¿sí? Entonces tenemos peces omnívoros filtradores, omnívoros frugívoros, tenemos carnívoros, tenemos detritívoros, tenemos bagres que pueden ser carnívoros, omnívoros, en su mayoría carnívoros. Tenemos los bricónidos, que son, por ejemplo, caníbales de un gran crecimiento, y en su etapa larvaria se comen unas larvas a otras. Entonces, si yo no conozco la diferencia de cada especie, cómo es que en su ambiente natural viven, entonces yo voy a decir, no, yo sé bienestar animal porque sé de tilapia. No, si sabes de tilapia, sabes de tilapia. Ahora te falta aprender cómo es el comportamiento particular que tiene la trucha, y cuáles son las condiciones que requiere la trucha y la cachama y el bagre, y así por bien. Entonces, la piscicultura no la hacemos con una sola especie, y son especies completamente diferentes entre ellas. Ese fue el primer gran desafío, el abordaje. El segundo desafío tiene que ver con que nosotros trabajamos con animales acuáticos, y entonces es súper complicado ver si el pez está con bienestar. Yo llego al estanque o al tanque o al acuario, y me es muy difícil ver los animales, también porque los peces son inexpresivos. Miren esta fotografía. Yo puedo saber si esta cachanita está feliz, o está asustada, o triste, o nerviosa, o celosa, o adolorida. No, yo no veo ningún cambio en la expresión facial del pez. En ningún pez. No puedo ver si el pez está feliz porque esté con una expresión, con ojitos brillantes, con carita sonriente, o con carita chantada, como uno ve en un perro, como uno ve en un bovino, en un cerdo. Yo solamente veo un pez vivo y un pez muerto, ¿sí? Pero estas expresiones, estos sentimientos, emociones, sensaciones, yo no las puedo percibir. Yo utilizo algunos parámetros, como por ejemplo el color. Si yo le pregunto a un cardenal, que es un pececito ornamental pequeñito, muy bonito, ¿cómo está?, yo puedo observar sus colores. Y entonces hay una señora que se llama Maya Carala,
Ella es bióloga, profesora en Finlandia y además de profesora es ilustradora. Entonces ella tiene un blog y un día buscando cosas encontré esta imagen de esta señora. Ella tiene acuarios en su casa y se la pasa haciendo observaciones y un día encontró esto, que cuando los cardenales están neutrales, tranquilos, su coloración es la que está en la forma salvaje, pero que cuando ellos están durmiendo, entonces miren el cambio que tiene la coloración de la línea neón y el cambio en la coloración rojiza de la cola. Pero que si está agitado, entonces esa línea pasa a un verde y el rojo se intensifica. Y si está asustado, se empalidece por completo. Los colores se pierden. Entonces, este nos permite ver que si yo observo la coloración en los peces, eso me va a indicar algo de cómo se está sintiendo. Bien, ese es entonces una situación. Otra situación que podemos encontrar es cuando los peces están afines reproductivamente o no. Traigo el ejemplo de otro pez ornamental que se llama el Betta splendens. En el beta encontramos unas manchas de coloración. Estas son hembras de beta que han sido juntadas con un macho para propósitos reproductivos. Porque para quien no conoce el beta, los betas son los de pelea, entonces tenemos los machos en frascos independientes o en acuarios independientes y las hembras en otro lugar. Cuando el macho arma su nido, que es una mancha de burbujas en la superficie como una espuma, entonces yo digo, este macho está apto porque ya construyó su nido. Entonces le traigo una hembrita y se la coloco al macho dentro de su acuario. Y hemos observado esto. Si la hembra se le ponen estas manchas verticales en su cuerpo, la hembra está afín al macho. Pero si por el contrario se ponen estas líneas rayadas así a lo largo, horizontales, la hembra no está afín, la hembra no va a permitir, la hembra se va a asustar, la hembra va a salir corriendo. Y miren que no es un asunto de madurez sexual, porque si ustedes observan aquí en la fotografía de abajo de la hembra, se me perdió mi mouse, ya. En esta fotografía, aquí se ve un puntico blanco. Ese puntico blanco es un huevo. Normalmente uno cuando selecciona las hembras de beta levanta el frasco y lo ve por debajo y a la hembra se le ve un puntico blanco que es un huevo. Entonces eso indica está madura, tiene su abdomen abultado. Pero a pesar de estar madura reproductivamente, ella no está afín a ese macho porque tiene miedo, porque lo ve muy grande o porque no le gustó, porque lo ve feíto. No es un asunto reproductivo, es un asunto de una emoción. Entonces, el color nos permite ver algún tipo de emociones en los peces. El tercer desafío que nosotros tenemos es el hecho de ser animales acuáticos, de seguir siendo animales acuáticos y que para mí, como ser terrestre, es muy difícil entrar y verificar. Recuerden que no estamos hablando de acuarios. No estamos hablando de acuarios de exhibición o de acuarios de laboratorios donde hacen experimentos con peces en acuarios, sino que estamos hablando de producción. Entonces, en la producción tenemos esta situación. Ambientes turbios, ambientes oscuros, ambientes en los cuales yo no veo nada. Yo veo de pronto una mancha de peces que se acerca cuando estoy alimentando, o yo veo esto, un montón de burbujas en esta sopa que es el biofloc, o en un estanque turbio por arcilla, o en un estanque turbio por productividad primaria, y yo no veo los peces. Yo los puedo percibir cuando vienen a comer, pero veo así, una mancha. Entonces, para mí es muy difícil interactuar con esos animales. Yo tengo que diseñar una serie de estrategias para que yo pueda conversar con ellos y ver si tienen malestar o si están, por el contrario, muy bien. Nosotros usamos también en piscicultura o en acuicultura los 5 dominios y pues sabemos que los 5 dominios está el de nutrición, que se refiere a la capacidad, a la alimentación y a la capacidad de nutrirse, a el ambiente. Y en el ambiente nosotros tenemos dificultades. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para saber en ese ambiente turbio si hay predadores,
si hay algo que los está incomodando, si ese ambiente es apropiado para ellos, si el espacio es suficiente, entonces nos cuesta un poquito de dificultad. Ya la salud, podemos hacer investigaciones propias sobre ellos, y el comportamiento y el estado mental, que son los últimos dos dominios, tienen para nosotros bastante dificultad. Yo cómo veo el comportamiento de un animal que no veo, ¿sí? Porque está en un agua turbia, en un estanque o en un tanque de biofloc, no lo puedo ver. Y el estado mental, ya pues experiencias negativas del animal o positivas, su bienestar emocional y psicológico, para mí es muy complicado poderlo abordar. Entonces, hay unos investigadores que trabajan sobre el dolor y la angustia en los peces y lo hacen con peces ornamentales. El daño, por ejemplo, el zebrafish, que es un pececito muy usado en investigación, es un modelo vivo para probar, medicamentos, para probar un montón de cosas, para que luego esos resultados se puedan usar en humanos. Entonces tienen laboratorios llenos de acuarios pequeños, acuarios transparentes, con agua transparente, en la cual la visualización de los peces es muy fácil. Entonces, a partir de ellos hemos aprendido cosas como que cuando un pez tiene dolor y tiene angustia, nadan más calmaditos o están más quietos, tienen una reducción en la actividad, que usan el espacio de manera diferente, entonces se quedan en un pedacito del acuario o abajo o arriba, pero que no están como nadando normal. También han observado que la distancia que ellos están escuchando, Mabel, ¿me están escuchando? Es que algo se me apagó acá. Sí, doctora, te estamos escuchando bien. Adelante, Ya doctora. listo. Bien. La distancia recorrida también se acorta, entonces ya ellos no hacen los desplazamientos normales dentro del acuario, sino que empiezan a nadar muy poquito, que el movimiento opercular se hace mayor, o sea, cuando los peces están respirando, mueven el opérculo para hacer ese proceso de intercambio gaseoso y esa frecuencia se aumenta. Y ya cosas más invasivas como medir los niveles de cortisol. Entonces, en estos peces han medido el nivel del cortisol, es decir, le toman una muestra de sangre y evalúan cortisol y han encontrado que están con dolor o que están angustiados. También se han encontrado comportamientos anómalos como que se quedan quietos, que se quedan en el fondo o que empiezan a nadar muy poquito o que incluso están tan asustados, tan estresados que saltan del acuario y uno dice, se suicidó. No, él no se suicidó, él quiso escapar de ese ambiente y no sabía que alrededor no había agua. Entonces se mueren en esa lucha por escapar de ese ambiente que no les está dando bienestar. Hicieron unos estudios muy interesantes que nos permitieron aprender 2 cosas o 3 cosas para bienestar. Las 2 primeras, encontraron que si le amputaban la colita a un zebrafish, el cebra inmediatamente cambiaba comportamiento, es decir, manifestaba dolor, con todos esos indicadores que vimos en la diapositiva anterior. Mermaba la velocidad del nado, se quedaba en un ladito, el opérculo le movía más rápido. Pero entonces lo anestesiaron, le colocaron lidocaína y, oh maravilla, cuando fueron anestesiados, volvieron a su comportamiento normal. Entonces, eso nos permite evidenciar que había dolor y que la anestesia le quitó el dolor y por eso vuelven a estar normal. Y el tercer elemento que encontraron estos investigadores es que la colita se regenera. Entonces hay tejidos en el pez que le crecen nuevamente y a los 30 días ya su colita estaba completamente regenerada. Entonces, estos elementos los traigo porque son elementos que, si bien se han estudiado en peces de acuario, nos sirven a nosotros para los otros peces. Podemos pensar que si una tilapia o una cachama, un bagre, tiene un problema de una herida, está con un dolor, y que si lo anestesio, le voy a calmar ese dolor. Entonces, eso es evidencia científica al respecto. El ICA, en el libro que editó en el 2023, nos hace unas listas de cómo se valora el bienestar animal en los peces. Este es el manual específico para peces.
nos dice que tenemos que hacer observación directa en campo con la dificultad que yo ya les mencioné. Tenemos que hacer una entrevista con el piscicultor o con el operario, pero no sabemos la percepción de esta persona respecto a lo que él cree que es bienestar del pez. Tenemos que hacer observación directa sobre una muestra de peces, entonces tenemos que ir, sacar una muestra y hacer un análisis de cómo está su piel, sus aletas, sus branquias. Y tenemos que hacer revisión de documentos y registros. Entonces, fíjense que la dificultad es que nosotros hemos adaptado la metodología de evaluar bienestar animal en animales terrestres. Y yo llego al campo y observo la vaca y observo el cerdo y la gallina, pero yo llego al agua y no veo nada. Entonces tengo que diseñar otra serie de estrategias para poder establecer si hay o no hay bienestar animal. El cuarto desafío, que es uno de los desafíos que yo considero en este momento más complicados, ya son los propios de la actividad. Entonces, ese desafío propio de la actividad es cómo se transportan los peces y los alevinos que van para el beneficio. Entonces, ustedes observan ahí un camión que dice peces vivos. Obviamente ese no es aquí, es un camión grande que tiene varios tanques y que va transportando peces vivos. ¿Cómo en realidad sucede en Colombia? Bueno, vamos a hablar primero de cómo son transportados los alevinos. Entonces, yo compro los alevinos que pueden estar a 10 horas, a 20 horas, a 24, 48 horas de mi granja. ¿Cómo los transporto? ¿Cómo llevo los alevinos desde una granja que está localizada en Villavicencio, cerca de Villavicencio, hasta Medellín? ¿O cómo los traigo del Tolima? ¿O cómo los traigo de Santa Rosa de Cabal? Porque he traído de todas estas partes para la granja de la universidad. Lamentablemente hay que decirlo que se hace de forma ilegal. Entonces, transportamos los alevinos en buses que transportan personas y cargan y descargan a escondidas. Entonces, cuando uno hace una actividad ilegal y tiene un policía detrás buscándolo para quitarle los peces o ponerle una multa, pues lo hago a las carreras, lo hago de forma no muy santa para los peces. Entonces yo tengo que cargar a la medianoche y lo hago afuera, no en el terminal de transporte, sino que cuando el bus sale del terminal se parquea en un sitio y ahí en ese sitio llegan los carros desde Villavicencio con el pescado, lo suben al bus que viene para Medellín y a mí me llega no al terminal de transporte, sino me llega a un sitio antes del terminal, ¿sí? Porque este pez no entra, por supuesto, no entra a las salas de donde desembarcan los pasajeros, sino que me toca esperarlo afuera, parquear mi carro en un sitio inapropiado donde va a llegar un policía a perseguirme. Entonces, eso ya dificulta un poco el procedimiento. También las vías accidentadas de nuestro territorio. Entonces, si el carro se demora 18 horas, pero hay un derrumbe, un paro, un varado, lo que sea, pues ya no me llegó en 24 horas, sino que me llegó en 36, en 40 horas, y entonces tengo que sembrar a la carrera porque los peces vienen ya con angustia, porque se ha acumulado el amonio, porque las bolsas se han pinchado, porque en fin, han pasado muchas cosas durante ese transporte y lo que yo necesito es sembrar rapidito. Aquí tengo dos fotografías. Esta es como transportamos peces en Arauca. Teníamos un proyecto que estamos terminando en Arauca sobre bienestar animal en tilapia y ese es el transporte. Entonces estábamos llevando alevinos de Saravena a Arauca, a la capital, en un carro. Sorpresivamente un automóvil que se ve como nuevo, que nada va a pasar, pues se varó. Se varó, nos tocó sacar los peces, ponerlos en la carretera y esperar hasta que llegara otro carro para reemplazarlos. Entonces nos dificulta el proceso. Y aquí en la otra fotografía es una imagen que encontré por ahí en Instagram que me pareció muy graciosa. No sé en qué ciudad es, no sé si es colombiana o no, por la placa del camión pareciera que no, pero por la creatividad pudiera ser colombiana y es una persona que está transportando peces de consumo, ya están peces gordos. Esto es un video, luego aquí no tengo el video, sino apenas una fotografía que hice. En este tanque están los peces, entonces mire qué hizo, una motobomba
de gasolina, pone la manguera dentro del tanque y rebombea el agua para brindarle oxigenación a los peces. Entonces, miren las dificultades que nosotros tenemos para transportar los alevinos. Ya los grandes empresarios pues tienen una dinámica diferente. Los grandes empresarios, digamos los del Huila, algunos del Meta, algunos de Atlántico, lo que hacen es producir su semilla y sembrar su semilla. Entonces ellos tienen facilidad. O los grandes empresarios que producen semilla, producen alevinos y tienen compras por una cantidad de alevinos que caben en un camión, entonces ellos envían su camión en buenas condiciones, no están exentos de los derrumbes, de los accidentes o de la violencia, pero por lo menos van con una persona especializada en el camión, tienen monitoreo de parámetros y llegan a la granja y monitorean parámetros y siembran los peces de la mejor manera posible. Entonces, esto para el transporte de alevinos. Todas estas dificultades en el transporte generan muertes, pérdidas, genera estrés. Cuando llega el pez a la granja, ¿yo qué hago? Saco la bolsa, levanto la bolsa y veo los peces y están perfectos. Feliz, los siembro, hago todo el proceso de adaptación, los siembro y al otro día muertos, 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 una semana muriéndose, se muere en el mejor de los casos el 20% de los animales que compré. Y me dicen, eso es normal. No, eso no es normal. Esa mortalidad no es normal. Debiéramos poder evitarla. Entonces aquí tenemos una recepción de alevinos. Esta es una chica que trabaja en la Universidad Nacional en la granja. Estas son fotos de mi granja o de la granja de la universidad. Está observando una recepción de alevinos. Entonces ustedes ven ahí, perfecto, están muy bien, llegaron súper bien. Hacemos la adaptación física, luego hacemos adaptación química, es decir, empezamos a meter agua del tanque dentro de las bolsas, no liberamos esa bolsa porque esa bolsa viene de agua llena con amonio y con materia orgánica, entonces liberamos solo los peces. Aquí falta una fotografía que es que esta bolsa la desinfectamos, usamos Virkon S, la bañamos en Virkon y luego sí la colocamos dentro del tanque, todo para tener un poco de bioseguridad. Luego sembramos a los peces en un tipo una japita de tela, es un toldillo de esos que usan en los llanos o en las partes calientes de Colombia y con zancudos. Entonces es un toldillo de cama doble dispuesto al contrario, templado en las esquinas, ahí yo recibo mis alevinos, porque ahí con certeza yo sé que no voy a tener odonatas, ni voy a tener predadores grandes, sino que aquí están protegidos. Y los dejo una semana y luego sí los libero al tanque. Perdón, los libero al tanque pretendiendo que estén en de la mejor forma posible. Luego voy a hablarles del transporte de peces listos para el beneficio. Aquí tenemos grandes problemas. Entonces, nosotros en este transporte debemos cumplir con las condiciones del sacrificio humanitario. La pesca y el transporte de peces que van para sacrificio deben cumplir con una serie de normas. Por ejemplo, el pescado debe llegar vivo a la planta y sin estrés. Yo llevo mi pescado a que me lo procesen en una planta y un día el operario me dijo, ¿y usted para qué les pone aire? Aquí yo estoy llevando los peces en un tanquecito IBC con aire y llegan vivos a la planta. Y el operario de la planta me dijo, ¿y usted para qué les pone aire? Y dije, pues para que me lleguen vivos en buenas condiciones. Me dice, no, si yo los voy a matar igual, entonces quítemeles ese aire que usted me está alargando mi proceso. Me tocó pues enseñarle esto y esto y esto. No todos los productores de peces tienen acceso a plantas certificadas, entonces tienen que hacer el sacrificio de una manera irregular, sin criterios de bienestar y tampoco pensando en la calidad de la carne. La pesca es muy difícil, no todos tienen equipamientos como este es pescando en una jaula en Betania, tienen una pluma, entonces es para ellos fácil. Pero miren estas condiciones de pesca de una granja que produce tilapia y cachama, que tiene su planta de proceso, pero el proceso de pesca, miren, los animales
aglomerados en esa red. Luego el operario tiene que sacar esta bolsada de peces, ya no tienen agua, se los echa al hombro y sube por el talud del estanque. A ver si lo puedo acelerar un poquito. Finalmente se lo pudieron subir al muchacho en los hombros. Y el muchacho sube, miren, ese es el estanque desocupado, aglomeraron los peces en esa red, luego los operarios, cada uno sube con su costalado de peces vivos a unas canecas, y esas canecas las suben en un camión, y ese camión va para la planta de proceso. Entonces, estas canecas tienen poquita agua, y pues se maltratan los peces durante ese proceso. Entonces, esas son dificultades que tenemos en el transporte para llegar al beneficio. Otro desafío que es propio de la actividad y que a mi modo de ver representa el desafío más grande es cómo se sacrifica humanitariamente un pez. Es decir, cómo sacrificamos con compasión, sin sufrimiento, un pez. Y que no es un pez, son un montón de peces al tiempo. Y que no son peces de 800 kilos como una vaca, o de 100 kilos como un cerdo, o de 4 kilos como un pollo. Son peces de 1 kilo, o de medio kilo, o de 1 libra incluso. Entonces tenemos que la muerte humanitaria significa que el pez sea inducido a la inconsciencia rápidamente y que llegue sin recuperar la conciencia hasta la muerte. Esto va a minimizar el estrés y puede mejorar el bienestar de los peces. Entonces, la rapidez en el método de sacrificio es fundamental para que se evite el dolor. Entonces, inconsciencia y velocidad. Eso hablando de la moral y de la ética y del bienestar como tal. Pero ahora hablemos de la calidad de la carne. ¿Qué significa que yo no sacrifique humanitariamente a unos peces? Entonces, la calidad de la carne se me va a afectar. Entonces, no se preserva el glucógeno, porque el animal estresado consume la energía. El pH tampoco se mantiene, entonces el pH se disminuye, y esa disminución del pH en el músculo afecta la capacidad de retención del agua. Entonces va a resultar un pez de carne más seca, de carne menos tierna, porque se afecta también las proteínas musculares. Se demora la llegada del rigor mortis. Un inicio más lento del rigor mortis es preferible. Eso es más importante, eso es importante cuando se hace un sacrificio humanitario, que el pez se demore en entrar en rigor mortis, porque esto permite una textura más suave y más jugosa de la carne. Entonces, por estas dos grandes consideraciones, yo tengo que, como productor, hacer un sacrificio humanitario para preservar, por un lado, el dolor en el animal, y por el otro lado, para preservar la calidad de la carne. Hay unos indicadores de conciencia que recientemente desarrollamos con mi estudiante de doctorado, que se llama Hernán Alzate. Entonces, con Hernán hicimos unos talleres en Arauca sobre cómo se sacrifican los peces y cómo poder evidenciar si está consciente. Entonces, por ejemplo, hay un indicador que es el movimiento ocular. Entonces, si yo giro al pez y sus ojos giran con él y se mantienen en la misma línea de su cabeza, el pez está consciente. Pero si yo lo giro y los ojos quedan desorientados, el pez está inconsciente. También puedo revisar el movimiento opercular. Si un pez tiene movimiento opercular, no está del todo inconsciente. Si tiene un movimiento coordinado, comportamientos coordinados como nadar o intentar escapar, el pez está consciente. Si yo le hago un estímulo, como por ejemplo pellizcarle la cola, y el pez se mueve, responde al estímulo, el pez está consciente. Si el pez está boca abajo y se voltea, el pez está consciente. Y si el pez tiene unos movimientos como involuntarios,
también indican que el animal está inconsciente. Muchas personas dicen, no, eso es fruto de la muerte, él ya murió y él se mueve así espasmódicamente. No, por el contrario, está indicando el pez está consciente. Este material salió publicado en una cartilla que está pues a disposición de todos. Es un material de un proyecto de investigación financiado por regalías que estamos finalizando ejecución en el departamento de Arauca. Bueno, y entonces, para sacrificar humanitariamente los peces, ¿qué debemos hacer? Entonces hay unos métodos que están permitidos. Uno de los métodos es el aturdimiento por percusión, es decir, lo mismo como aturdimos un toro con el perno cautivo, un cerdo, un aturdimiento por percusión. Pero imagínense ustedes lo que es aturdir uno a uno. Entonces, para eso se han diseñado algunos equipos. No los tenemos aquí en Colombia. Este, por ejemplo, es el que permite el aturdimiento por percusión. Entonces, los peces vienen en una gran canal con un poco de agua, los peces van entrando y llegan a un peaje. Cada uno de estos canales es como una cabina de peaje. Entonces, aquí fuera hay un operario que lo que hace es orientar la dirección del pez para que él entre de cabeza y una vez entra en ese túnel, recibe el golpe en la cabeza y es aturdido. El otro es el aturdimiento eléctrico. Entonces hay que darle un corrientazo a cada pez, pero no es como yo me imaginaba, como lo hacíamos cuando yo era estudiante de veterinaria en las clases con un profesor en el ICA en Villavicencio, que había una poceta con un poquito de agua, ahí poníamos el ternero amarrado, le poníamos un electrodo en el ano y un electrodo en la boca o en la lengua y le pasábamos corriente y ya, el toro quedaba aturdido y se sacrificaba. Entonces yo decía, pues lo mismo, ponemos en un tanque de agua 2 electrodos y sacrificamos los peces. Pues no, porque como son tantos peces y la corriente tiene que llegar específicamente a cada uno, en cantidad suficiente para causar el aturdimiento, entonces no es tan fácil como yo lo estaba pensando. Entonces para eso diseñaron esta máquina. Miren, es un túnel en donde los peces van a entrar uno a uno, van nadando por este túnel y allí les hacen la descarga eléctrica en un voltaje tal que cause la muerte. Entonces, esa dificultad, y no lo tenemos acá, no tenemos este equipo de narcosis eléctrica, de electronarcosis. La otra forma permitida es la narcosis por dióxido de carbono, que significa inyectar dióxido de carbono al gran tanque donde están los peces. Pero este está en discusión porque lo que hace el dióxido de carbono es disminuir el pH del agua mucho y eso causa dolor, eso causa irritación en la branquia. Entonces, ese método, si bien es usado, está en cuestionamiento, está en estudio. Aquí tengo un video de YouTube, si lo quieren ver, sobre cómo funciona este método de sacrificio. El método de aturdidor eléctrico, que es como el mejor, miren esta unidad de sacrificio, esto es de salmones, y por estos ductos, entran los peces, van dando vueltas y vueltas y ahí reciben la descarga eléctrica para sacrificar. Tiene ventajas, aturde a los animales de manera individual y rápidamente. Cuando ellos llegan al hielo, ya van inconscientes. Ellos no llegan al hielo conscientes, sino que ya van al hielo inconscientes. ¿Y por qué es tan importante que a pesar de aturdirlos con corriente necesite hielo? Porque yo debo refrigerar lo más rápido posible que pueda esa carne para que mantenga la calidad, ¿sí? Recuerden que el pescado es una carne muy lábil, es una carne que fácilmente se contamina. Entonces, iniciar cadena de frío, ojalá antes de morir, es fundamental para que la calidad de la carne hasta el momento del consumo por parte del humano signifique seguridad para él. Entonces, aquí comparamos dos formas de sacrificio. Agua helada, pero miren la temperatura del agua helada, muchachos y muchachas, es que no es agua a 15 grados, no es que a mí como ser humano me parezca fría, es que es fría y es que hay que medir la temperatura, no es
aproximadamente, uy, sí, ya está fría. No, 0,5 a 2 grados centígrados. Inicia así el rigor mortis, el pH es más bajo y hay menor cantidad de glucógeno. En esta forma, lo que no necesitamos que pase, yo necesito que el rigor mortis se demore, que el pH no se disminuya y que no se consuma el glucógeno. Entonces, vean, a pesar del agua helada, a esta temperatura tan baja, las condiciones son diferentes que cuando yo hago el mismo sacrificio. Esto fue una comparación hecha en Trucha. Por aquí abajo está el autor, Bermejo y Poza, son unos españoles. El aturdidor eléctrico, hicieron 2 pruebas, a 200 y a 400 miliamperios. Y encontraron que comparado con el agua helada, se demoró en iniciar el rigor mortis, el pH se mantuvo más alto y mayor cantidad de glucógeno en el músculo después del sacrificio. Esta electronarcosis puede ser una opción que no solo reduce el sufrimiento de los peces, sino que entonces, como vimos, mejora la calidad de la carne que cuando se sumerge en agua helada. La desventaja es que estos equipos no son muy comunes, son muy costosos, hay que hacer ajustes para cada especie, no es la misma para todas las especies, no es la misma para todos los tamaños, porque hay peces que se cosechan de 2 kilos, por ejemplo, las cachamas negras en Brasil, los bagres, los pirarucús que son de 12 kilos, las tilapias que son de 500 gramos o de 1 kilo. Entonces hay que ajustar. Y la preocupación es la seguridad laboral de los operarios, porque piensen, agua, electricidad, eso a mí me da miedo. Entonces esto lo pueden hacer en un barco o si están en un laboratorio en unas condiciones de una planta de beneficio con la seguridad, bueno, no habría tanta preocupación. Este fue el estudio en Trucha que hicieron. Lo sumergieron a los peces en agua helada o lo sometieron en electronarcosis a 200 y a 400 miliamperios. Entonces, midieron estos indicadores de conciencia que les relaté ahorita. La respiración, que puede ser medida por el movimiento percular, la habilidad de pararse por sí solas, la respuesta a un pinchazo en la cola y el reflejo vestibulo-ocular, ese que les mostré, que los ojos, si se mantienen en el mismo eje, a pesar de girar, el pez está inconsciente. Y aquí están los tiempos en los cuales los midieron, a 1 minuto, a los 11 minutos y a los 21 minutos. Observen, las columnas azules son inmersión en agua helada, hielo, aquí dice hielo. Miren, en 1 minuto las truchas seguían completamente conscientes. Sus 4 indicadores de conciencia estaban súper altas. En cambio, los métodos de corriente, miren cómo estaban de bajitos desde el primer minuto. A los 11 minutos las truchas aún tenían conciencia y a los 20 minutos todavía había conciencia en las truchas. Entonces, fíjense cómo a pesar de usar agua helada a una temperatura muy baja, no es el sacrificio en agua helada o la inconsciencia en agua helada el mejor método. ¿Cuáles son métodos no permitidos? Tenemos como no permitidos la muerte en agua con hielo. Es decir, no estoy hablando de como lo hacemos en Colombia, que es agua muy fría, no, sino que los ponemos en agua con un poquito de hielo y los dejamos ahí hasta que se mueren. Eso es doloroso y prolongado y muy doloroso para los peces. Lo otro es enfriarlos en vivo. Entonces los meto a la nevera y los enfrío en vivo. Y por último, corto branquias sin aturdimiento previo. Y he tenido problemas con productores porque incluso hubo un productor que subió un video a Instagram y yo sigo en Instagram a todos los productores porque soy profesora y mi tarea es esa. Entonces, un productor subió un video sacrificando peces vivos, o sea, cortándoles y haciendo el degüello, sacando las vísceras, cortando las branquias con los peces todos moviéndose. Entonces yo le dije, le recomiendo que tenga mucho cuidado porque usted está plasmando en su video un acto de malestar animal.
usted puede ser sancionado, su granja puede ser cerrada. ¿Y qué hicieron? Me bloquearon del Instagram de esa cuenta y ya no volví a poder chismosear cómo lo están haciendo. Entonces, sucede en muchas partes este procedimiento. ¿Por qué? Porque los peces no lloran, porque los peces no se expresan, porque a mí como ser humano me duele cuando oigo chillar a un cerdo en el sacrificio, pero como los peces no lloran, entonces a mí no me duele, ¿sí? Porque soy humana, porque soy terrestre, no soy un pez. Entonces lo hacemos, eso no pasa nada, ellos ahí saltan un poquito, pero ya se les va a pasar. Entonces eso no se puede permitir. Este fue un estudio que hicieron en tilapia, en Brasil, insensibilización y sacrificio en tilapia. Encontraron que de 32 granjas, de 32 granjas estudiadas, el método de sacrificio era asfixia. El 23 de 32 granjas utilizaban la asfixia. Decapitación, 1 granja, y degüelle, para sacar la sangre, 8 granjas. Electronarcosis, esta granja que hacía pérdida de sangre, desangramiento, lo hacía con previo electronarcosis. Entonces, miren, es un estudio reciente del 2020, pero de 32 granjas, 23 lo hacen re mal, ¿sí? En Colombia, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, en Colombia hay 2 situaciones, los grandes empresarios y los pequeños productores o pequeños empresarios. Entonces, los grandes empresarios tienen producción de tilapia nilótica para filete tipo exportación, entonces es un filete que debe llegar con una calidad inmejorable hacia el lugar de destino. Y tenemos tilapia roja para consumo nacional. Entonces, en todos los casos, observen, esta primera fotografía corresponde a un día de pesca en un sistema de producción que se llama IPRS. Entonces, hacinan los peces, los cargan rápidamente con esta pluma, con esta grúa, y va para un tanque con hielo. Esto que ustedes ven aquí sobre el tanque es hielo. Entonces, los pececitos caen al tanque de una vez con hielo y se va rápidamente ese carro para la planta de beneficio. Aquí hay pluma, pero el sistema de recolección es diferente, es en un estanque. Y este es un sistema, como tal vez ya se los había mostrado, este es de tilapia nilótica. La tilapia nilótica no la llevan con hielo. Y yo estuve preguntando, ¿pero por qué no la llevan con hielo? Que porque la tilapia nilótica en el hielo se mancha y ya cambia el color. Bueno, la cosa es que la tilapia roja la llevan con hielo y la tilapia nilótica la llevan con oxígeno. Entonces, miren, aquí hay unas balas de oxígeno. Esta pluma está llevando al tanque los peces y estos peces llegan a planta conscientes, en buenas condiciones. Eso depende de si van a sacar nilótica o roja, filete o pescado entero y para dónde vaya. Pero lo que pude encontrar en conversaciones con los empresarios es que están tratando de hacerlo de la mejor manera posible, ¿sí? Que les preocupa mucho la calidad del pescado. De pronto no tanto el tema de la ética y de la moral, sino lo que les preocupa es que tratar bien y hacer un sacrificio humanitario significa una calidad de producto. Esto es un IPRS, les voy a mostrar este video me lo compartió Jairo Granada, que es un productor del Huila, de una empresa que se llama Supplifish. Entonces Jairo es muy generoso con la información, siempre publica sus videos en Instagram y él me lo compartió. Yo le pedí permiso para publicarlo y me dijo que sí. Entonces aquí están los peces contenidos en el raceways. De ahí son izados con esta pluma, con esta grúa, y va rápidamente hasta el camión en donde van a ser recibidos los peces y de una vez ese camión va para la planta de proceso. Entonces miren la diferencia del otro video que les mostré. El otro video lo hice yo en una granja con mis estudiantes. El chico que estaba cargando el bulto era un estudiante de zootecnia
y demuestra como la diferencia entre un sistema poco tecnificado y uno más tecnificado para garantizar no solo bienestar animal, sino calidad de la carne. Bien, y el último desafío propio de la actividad, que es muy complicado, se llama la densidad de siembra adecuada. ¿Cuál es la densidad de siembra adecuada? Recuerden que nosotros tenemos diferentes sistemas de producción. Entonces tenemos sistemas extensivos, que a lo sumo se produce 1.5 kilos por metro cúbico, en grandes estanques, en grandes superficies de agua. Tenemos unos semi-intensivos en donde ya hay algo de aireación y protección. Entonces los aumentamos a 5, a 7, hasta 15 kilos por metro cúbico. Y ahora tenemos los superintensivos. Esto que les estoy diciendo son datos reales de cómo hacemos la producción en Colombia. Miren Biofloc, entre 20 y 40 kilos por metro cúbico. Jaulas, entre 40 y 50 kilos por metro cúbico. Esto es Biofloc, estas son jaulas y estos IPRS. 70 kilos por metro cúbico, ¿sí? Y ahora miren lo que tenemos en las instrucciones del manual del ICA, que tenemos que revisar. Yo participé un poquito en la construcción de este manual y tenemos esta información que definitivamente tenemos que revisar, porque la densidad poblacional por sistema productivo que quedó en ese material es 2 kilos por metro cuadrado en un estanque. Los extensivos están bien. Ya los semi-intensivos y los intensivos en estanque ya están incumpliendo. El IPRS 15 kilos y están produciendo 70. Las jaulas flotantes 10 kilos y están produciendo 50. El RAS 10 kilos por metro cúbico. RAS no tenemos producción en Colombia. Tanques en geomembrana 7 y estamos produciendo entre 20 y 40 kilos por metro cúbico. Entonces, ¿cuál es la situación? Es que tenemos una presión económica sobre unas consideraciones éticas. Lo que tenemos que hacer en conjunto, las universidades, las instituciones como el ICA, como la UNAP, es conversar con los productores, determinar ese punto de equilibrio. ¿Cuál es ese punto de equilibrio al cual podemos ganar plata y tener bienestar animal? Hay que además satisfacer las condiciones ambientales, cómo es la calidad del agua a uno, a otro sistema, en una densidad o en otra densidad. Yo siempre les explico a mis estudiantes el tema de la densidad y les hago referencia a un hotel. ¿Cuántas personas caben en un hotel? ¿Cuántas camas tienen? ¿Cuántos baños tienen? ¿Y qué tan grande es el restaurante para satisfacer esas necesidades? Entonces, la densidad se relaciona con la cantidad de espacio para cada uno, con la capacidad de remover los residuos de cada especie, de cada pez y que haya comida para todos, ¿sí? Y también que la especie se deje apretar o no. Por ejemplo, la tilapia, el pangasius, ellos viven en altas densidades y están como tranquilos, pero vaya ponga una cachama así de apretada y por más que le ponga oxígeno y por más que le saque el amonio y por más que haga todo, la cachama tiene sus restricciones en cuanto a sentirse muy apretada con sus congéneres. Entonces, para mí, y el del sacrificio son los más grandes desafíos que tenemos los productores de peces para alcanzar las condiciones de bienestar animal. Entonces son grandes desafíos, pero eso significan grandes oportunidades para mejorar. Nosotros necesitamos capacitación, necesitamos tecnología buena, bonita y barata, necesitamos vías, necesitamos buen suministro de energía para que no se nos dañen los equipos y muchos puntos suspensivos porque necesitamos muchas otras cosas más.